Su punto de vista empieza a escucharse. A partir de este momento, usted tiene una cita con la realidad de nuestro país. Todos los jueves, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Le acompañan los periodistas Ana Vega y Carlos Garro con sus invitados especiales, quienes le informan sobre los temas más importantes que acontecen en el campo político, económico, social y cultural de Costa Rica. Por este su canal, Canal 54 y la 1360 AM. Bienvenidos. Su punto de vista empieza ya. ¿Qué tal, Costa Rica? Bienvenidos a un espacio más de este programa informativo y de opinión que se transmite todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche por este su canal de TV Plus, con repetición los días sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde, como siempre, con temas de actualidad, temas de opinión, temas importantes del acontecer nacional e internacional. Hoy nos acompañan la máster Ana Mercedes Vega, nuestra compañera coproductora, y también nos acompaña el ex embajador de Costa Rica en Venezuela, el señor Federico Picado, con quienes vamos a compartir para desarrollar un tema interesante, un tema que se las trae y que tiene una gran actualidad hoy por hoy en Costa Rica, y tiene que ver con la crisis de Nicaragua. Este es el segundo programa que hacemos sobre este tema en poco más de un mes y medio, más o menos, ¿verdad? Esta vez vamos a tratar de verlo ya no solo desde la perspectiva interna de lo que está pasando en Nicaragua, sino un poco hacer una lectura desde el contexto internacional, por lo menos latinoamericano, ¿verdad? ¿Qué relación tiene lo que ocurre en Nicaragua con el triángulo entre Cuba, Venezuela, la misma Rusia? Y de alguna forma vamos a tratar de entender algunos aspectos que poco se han mencionado, se han analizado con alguien que conoce a profundidad la política exterior de Nicaragua, porque nos representó en uno de los países que tiene mucha influencia en la hermana República de Nicaragua, en este caso Venezuela. Ana Mercedes, bienvenida, de verdad que un gusto tenerte por acá. Creo que este es un tema de mucha actualidad, ¿verdad? Sobre todo por la connotación social que se ha venido dando en el país, marchas a favor y en contra de la migración nicaragüense, ¿verdad? Que una polarización bastante difícil es la que se ha venido presentando en el contexto nacional. Sí, bueno, temas de importantes y de actualidad, y no solamente, ¿verdad?, lo que hemos visto en estos días de Nicaragua, sino que también como don Federico nos puede apuntar, ¿verdad?, anteriores años, ¿verdad?, se han manifestado personas, ¿verdad?, a favor de los venezolanos y, ¿verdad?, sobre todo la crisis que ha vivido Venezuela también, que es una de las poblaciones, ¿verdad?, más agobiadas, ¿verdad?, con ciertos temas importantes, ¿verdad?, en lo que es en materia gubernamental, ¿verdad?, y sobre todo sus mandatarios en esos países, ¿verdad? Y sí, en este caso, que hoy hablaremos del tema de Nicaragua, donde, bueno, desgraciadamente se dieron en nuestro país manifestaciones en contra, ¿verdad?, de esta población, y sobre todo esa xenofobia, ¿verdad?, que se mostró, que no es parte de nuestra cultura mostrar, ¿verdad?, esas actitudes hacia la población extranjera. Así es. Bueno, vamos a ver si el tiempo nos alcanza, porque una hora se va muy rápido en televisión. Don Federico Picado, muchas gracias de tenerlo por acá, ingeniero. De verdad que un gusto de que usted nos acompañe. Nos preocupa mucho lo que pasa en la hermana República de Nicaragua, un país que está dividido, que cuenta por cientos los muertos, un país que ya lleva una crisis de aproximadamente 4 meses, donde la Organización de Naciones Unidas ya se pronunció el día de ayer y le está pidiendo al gobierno de Nicaragua que desarme los grupos pro gobierno, le está pidiendo a Nicaragua que libere a los presos políticos, a la gente que está en el Chipote, le está pidiendo seguridad al gobierno nicaragüense, la ONU, y bueno, pues una comisión que anda por ahí dentro del país dice que no ha podido ingresar a la cárcel que es ícono de este país, que es el Chipote. Por su parte, el presidente Ortega también en riposta la toma en contra de Costa Rica y le dice a Costa Rica que por favor le presente la lista de quienes han pedido asilo político, refugio en Costa Rica, y para llamarlos para que regresen a su país, y que de paso él
devuelve este favor a Costa Rica diciéndonos quiénes han supuestamente cometido crímenes, de esos que piden refugio en Costa Rica, quienes han cometido supuestamente crímenes en la hermana República de Nicaragua. ¿Cómo interpretar todo esto desde el contexto político internacional? Bienvenido, don Federico. Sí, muchas gracias. Buenas noches y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Efectivamente, Nicaragua es un país que atraviesa por una crisis institucional de primer orden desde hace 3 meses y resto, pero en realidad, si uno sigue de cerca un poco la situación interna de Nicaragua, cómo ha evolucionado desde el triunfo, dijéramos, más bien de la derrota de Somoza en 1979 y lo que significó todo el proceso de construcción de un nuevo país, que nosotros esperábamos que se construyera un nuevo país, a partir del triunfo sandinista. Resulta que en 1990 pierden las elecciones el Frente Sandinista de Liberación Nacional por una serie de factores internos, tanto la guerra de Reagan, como le llaman algunos y como realmente fue, el agravamiento de la situación económica interna derivada de esa misma situación militar y presiones políticas internacionales que se derivan, ¿no? Entonces, a partir de 1990, con la derrota del Frente Sandinista en las elecciones de esa época, se inicia hacia el interior del mismo frente y hacia el interior de la sociedad nicaragüense un replanteamiento, dijéramos, del relato político de ese país, porque se disparan una serie de factores que venían acumulándose en el proceso de construcción del nuevo país derivado del triunfo sandinista del 79, ¿no? Entonces, a partir de la derrota electoral de los 90, se dan una serie de hechos, una serie de actuaciones de figuras importantes del frente, se dan una serie de distorsiones hasta en el comportamiento ético de muchas figuras, dijéramos, míticas de la revolución, y eso da como consecuencia que a partir de 1995-96 ya comience, dijéramos, a desgranarse incluso la cúpula histórica del Frente Sandinista. Bueno, ¿por qué se da eso? Porque se dan una serie, dijéramos, de contratos políticos o acuerdos políticos entre sectores de la derecha nicaragüense, representada por Alemán, y una conducción del Frente Sandinista que le manejaba Daniel Ortega. Eso, si nosotros vamos a la revisión de qué fue lo que se acordó ahí, qué fue lo que se estableció ahí, como, dijéramos, relación política entre dos factores y dos liderazgos de poder en la sociedad nicaragüense, resulta que los más cercanos intereses a lo que era, dijéramos, el mensaje original del Frente Sandinista fueron simplemente subastados. Entonces eso da como consecuencia que en la sociedad nicaragüense se manifiesten ya las primeras expresiones de rechazo a la conducción política de Daniel y comience, dijéramos, la cúpula histórica y los sectores de combatientes históricos del Frente Sandinista se comiencen a alejar de lo que fue la cúpula que quedó alrededor de Daniel en los años 90-96, ¿no? Eso, a partir, dijéramos, del triunfo electoral de Daniel en el 2006, se empiezan a acumular en la sociedad nicaragüense una serie de insatisfacciones derivadas de la conducción política del orteguismo, que simplemente fueron factores de acumulación de carácter político, social, económico, insatisfacciones de tipo social, educativo, etcétera, que simplemente se acumularon, se fueron acumulando, incubando en la sociedad nicaragüense, y esto nos lleva a las famosas protestas del 18 de abril, que actuaron, dijéramos, muchos lo consideramos como un factor catalizador del descontento social que se venía acumulando en la sociedad nicaragüense, ¿no? Bien, nos apunta usted entonces, don Federico, es embajador de Costa Rica en Venezuela, que lo del 18 de abril podríamos interpretarlo como algo que tiene antecedentes prolegómenos desde que el Frente Sandinista pierde las elecciones en el 90, después de 11 años de que un grupo de 9 comandantes gobernaban la hermana República de Nicaragua, después de las negociaciones que se llegan con la oposición nicaragüense, con los Estados Unidos para permitirle a Nicaragua que ingrese exportaciones
a la Unión Americana siempre y cuando se abra la participación democrática de partidos de diferentes ideologías. Es correcto. Y en el momento en que se hace esa situación histórica coyuntural, donde se hablaba de la famosa piñata, ¿verdad? Donde a los ministros, a los políticos nicaragüenses inclusive, se les permitió, al parecer, bueno, pues ostentar propiedades que le pertenecieron a la oligarquía en otrora del país, con tal de tener pues algún tipo de presentación, de estatus, de lo que en comunicación llamamos capital simbólico, y que, bueno, pues muchas veces las respuestas fueron: bueno, es que un ministro no puede vivir en una covachita, tiene que vivir en una casita más o menos medianamente representada. ¿Siente usted que por ahí empezó el asunto, empezó a desgranarse con los acuerdos, con los pactos con el gobierno del señor Alemán, no tanto con Violeta Barrios de Chamorro, y que, bueno, pues el gobierno de Alemán, que fue también un gobierno bastante criticado, un presidente que termina en la cárcel, un presidente que fue estigmatizado, inclusive se le puso un sobrenombre, un seudónimo por ahí bastante odioso, Gordomán, creo que era como le decían. Pues como que todo esto, al final de cuentas, viene a colapsar con lo que ocurre en abril. Yo quiero ir a la pausa porque luego del corte yo quisiera entender un poco esto que pasa en abril, porque aún así me pareciera, ex embajador, que un simple decreto para regular un tema de pensiones, de cotizaciones, como que no va para tanto. No va para tanto. Como que algo más venía ocurriendo, y con mucho más razón si estamos hablando de una Nicaragua en la que se suponía el poder político y social lo controlaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y supuestamente la parte macroeconómica la dominaban las cámaras de empresarios y de comercio. ¿Qué falló? Esa pregunta la vamos a tratar de entender después del Consejo Comercial. ...24 de agosto, Día de Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Acompáñanos del 22 al 25 de agosto en el Parque Nacional Cahuita para participar de las siguientes actividades: conversatorios, exhibiciones de stand, conciertos musicales, desfiles culturales y mucho más. Búsquenos en Facebook como Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Invita Ministerio de Ambiente y Energía y SINAC. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. 24 de agosto, Día de Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Acompáñanos del 22 al 25 de agosto en el Parque Nacional Cahuita para participar de las siguientes actividades: conversatorios, exhibiciones de stand, conciertos musicales, desfiles culturales y mucho más. Búsquenos en Facebook como Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Invita Ministerio de Ambiente y Energía y SINAC. Llegó Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica. Somos Plus porque somos más. Más cobertura con la mejor señal. Más respaldo con la mejor tecnología. Y más diversión con los mejores canales. Suscríbase al 47002222. Plus TV, el plus que te mereces.
Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica, con los mejores canales y con la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. Ya estamos disponibles en Desamparados, Acerrí, Alajuelita, Atillos, Zapote, San Francisco de Dos Ríos, Paso Ancho y San Sebastián. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete al 905 77 77 777. Continuamos compartiendo con ustedes hoy un tema que de verdad tiene mucha actualidad y que tiene que ver con la realidad político-social que vive hoy por hoy la hermana República de Nicaragua y que, querrámoslo o no, lamentablemente nos golpea también a los costarricenses. Decíamos en el segmento anterior, señor ex embajador de Costa Rica en Venezuela, ingeniero Federico Picado, que en Nicaragua pues todo como que andaba muy bien. La parte político-social la manejaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La parte macroeconómica del país estaba en manos de las cámaras. Nicaragua crecía a un ritmo de un 4.5 de Producto Interno Bruto por año, por encima de Costa Rica y el resto de Centroamérica, excepto Panamá, que pertenece a América Central. Ahí sí los números son parecidos a los de los tigres asiáticos, ¿verdad? Ese es un enano de otro cuento. Pero lo cierto del caso es que, vaya, Nicaragua nos sorprendía. Y uno decía, vaya, es el colmo, nos están ganando. Pero, ¿qué pasó en abril? De verdad, un simple decreto que trae alguna discrepancia, disconformidad en ciertos sectores sociales para regular pensiones, cotización para la salud pública, podría traer tanta zozobra a tal punto de que tiene en jaque mate a un gobierno, diría yo casi a un sistema político. ¿O es que algo más venía ocurriendo internamente que no se estaba leyendo y que simplemente implosionó a nivel interno? Sí, usted hablaba ahorita de que hace algunos años Nicaragua tenía indicadores de crecimiento anual para arriba del 4%. Pero dijéramos, ese indicador es importante, pero no es importante. Suena contradictorio, ¿no? Lo más importante es cómo, dijéramos, esa riqueza que está generando el país, se está reproduciendo el país, ver cómo se distribuye hacia la sociedad en términos de inversiones públicas, servicios públicos, desarrollo educativo, salud, etcétera, etcétera. Entonces, uno se pregunta también, ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué estaba pasando más bien? Lo que estaba pasando es que el orteguismo había llegado a acuerdos con la burguesía nicaragüense en el sentido de que ustedes dedíquense a los negocios y yo me dedico a la política. Y resulta que eso entró en conflicto. ¿Entró en conflicto por qué? Porque eso no tenía un sustento real que estuviese impactando a la economía nicaragüense, sino a un sector productivo del país. Porque la inmensa mayoría del país no veía reflejado ese ascenso económico en términos de un mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano promedio y los indicadores de pobreza se mantenían. O sea, un indicador de pobreza quiere decir que nosotros estamos soportando una población nicaragüense que muchos dicen que es para arriba del 1.000.000, otros dicen que es para arriba del 500.000, que están incorporados a nuestra economía. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir algo de que estamos allí en el norte con una economía que no produce suficiente trabajo para sus ciudadanos de todos los niveles. Entonces, ¿qué hace ese ciudadano? Simplemente buscar, por un efecto de vasos comunicantes, aquel país donde haya mayor actividad económica, haya mejores prestaciones sociales, haya mejores condiciones para mi desarrollo personal. Claro, ¿no? pero y uno los ve trasladándose a Costa Rica, ¿no? Eso es un indicador muy importante. Sí, claro, hay que ver el índice de Gini en comparación con el crecimiento del PIB de un país para darnos una idea de cuánto es realmente la concentración de riqueza que se está dando en ese país y cuál es la verdadera distribución de
de riqueza, ¿verdad? Y por ende, pues si la pobreza disminuye o no, y qué tipo de desarrollo social se tiene. Pero anda por ahí el asunto, don Federico, o además de eso, y aquí llegamos a la razón por la que lo traímos usted hoy, ¿tiene algo que ver el aporte que Venezuela le daba a Nicaragua, sobre todo con ese intercambio de combustibles por granos, por productos agrícolas, lo que de alguna forma puso en jaque mate pseudo, yo que sé cómo llamarlo, modelo económico que de repente se inventó el sandinismo de Daniel Ortega? Sí, vea, uno de los factores, para ponerlo en el tiempo, la relación económica entre Venezuela y Nicaragua en los marcos del programa Petrocaribe o de la iniciativa Petrocaribe se dio allá por alrededor del 2007, 2007-2008, ¿no? Se consolida la relación entre los dos países sobre la base de lo que establece el convenio Petrocaribe, y Nicaragua comenzó a recibir, dijéramos, eso que llaman cooperación energética de Venezuela, en términos de combustibles, en términos de petróleo. No sé si Nicaragua está ahorita refinando, pero ellos recibían combustibles que entraban a la economía nicaragüense y se monetarizaban. O sea, había una empresa dominada por el clan de los Ortega, Galvaniza, ¿no? Así se llama, que era la que se encargaba de la comercialización al por mayor de estos combustibles. Estamos hablando de que eran combustibles o volumen de combustibles en el orden de los 400 y un poco más de millones de dólares al año. Era un aporte valiosísimo, sin duda alguna, un aporte. Eso que representaba la monetarización de ese esfuerzo, dijéramos, energético de Venezuela con relación a Nicaragua, entraba en la economía nicaragüense, y el producto, dijéramos, de la comercialización eran usados para financiamiento interno de proyectos de todo tipo. ¿Qué pasa en el momento? Porque Ana Mercedes, lo hemos comentado mucho, ¿verdad? En el momento en que Venezuela entra en una crisis seria, económica, ¿verdad? Y lo hemos hablado, ¿cuánto golpea esto a Nicaragua? ¿Qué tanto ya Venezuela no le puede ayudar como Torre lo hacía Nicaragua con tanta solvencia? Y a eso te iba a apuntar, a eso iba a preguntar, ahora que estaba don Federico comentando eso. ¿Qué tanta relación tiene el conflicto que se haya dado en Venezuela, verdad? Estas crisis que tiene ya más de 2 años. Sobre todo la era Maduro. Ajá, la era ahora de Maduro, que afecta a Nicaragua, y que por eso que también explota en Nicaragua, me imagino, este conflicto que se da, que por un simple decreto estalla tanta conmoción, y no solamente de la población, sino, como lo apuntabas, que ha estado también los empresarios inmiscuidos cuando no se metían ellos con el gobierno, y ahora que el pueblo está tirándose a las calles, también están ellos apoyándolos. Sí, vean, Venezuela tiene un problema con relación al volumen de petróleo que dedica para la atención de las demandas de todo este sistema de Petrocaribe. O sea, no solamente dijéramos porque internamente cayó la producción, pero también, sino porque tiene que respetar los acuerdos de la OPEP por aquello del balance internacional de precios. O sea, no necesariamente un país que tenga las primeras reservas del mundo en petróleo se hace daño si las explota. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque explotan los precios y se desploman por abundancia de oferta. Eso es así de simple, ¿no? Entonces, Venezuela, en función del respeto a sus acuerdos en el marco de la OPEP, como también por la realidad económica interna, comenzó a bajar los aportes y compromisos de los países signatarios del convenio Petrocaribe. Y ahí eso afecta a Nicaragua, ahí Nicaragua entra. Claro. ¿Cuánto más o menos baja ese aporte? En el caso de Nicaragua. En el caso de Nicaragua yo no tengo datos, pero para mí resulta que es un 10, un 15, un 20%. No, yo más. Creo que más. Más. Yo creo que más. ¿Podría ser un 30 o 40%? Sí, puede ser. Por ahí. No tengo datos precisos, ¿no? Pero eso, dijéramos que el aporte de Venezuela en economía nicaragüense representaba que en la operación de todo este esquema, ¿no?, de cooperación económica,
la producción agrícola o agropecuaria de Nicaragua tenía un mercado seguro en Venezuela, claro, porque la exportación de todos estos derivados de la producción agropecuaria nicaragüense formaban parte, claro, de la forma de pago. Había un encadenamiento ahí. Había un encadenamiento importante, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, una alianza estratégica. En términos de Petrocaribe, en Venezuela siempre se garantiza el pago de la factura petrolera en más o menos un 10-15% a 90 días plazo, y lo demás pueden quedar como líneas de crédito abiertas o convertibles, incluso con plazos hasta de 20-25 años, ¿no? Bueno, la economía venezolana no aguantó eso, empezó a resentirse también, ¿no? Sería entonces, Ana Mercedes, a partir de ese momento, lo que nos apunta el ingeniero y ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, don Federico Picao, donde ya el gobierno de don Daniel Ortega dice, vaya, no, tengo que aumentar los ingresos de las pensiones, tengo que aumentar la cotización al régimen del Seguro Social, tengo que aumentar impuestos, cargas sociales, porque ya la ayuda extranjera se me disminuye, porque pareciera que la economía nicaragüense se sostiene en un triángulo, ¿verdad? Que son las remesas, que más que todo se las da Costa Rica, hablemos de $1 millón por día aproximadamente. Más de eso, ¿cuánto? Hablan de $1.200 millones al año. Estamos hablando de ¿qué? $4 millones al día. Sí. Wow. Sí. Mejor. Sí. Me dejaste sin palabras. Sí, sí. Más los $1.500 millones que exportan, que generalmente esa exportación el 90% va a Estados Unidos. Estados Unidos, sí. ¿Verdad? Y el otro gran apoyo era la otra pata de la mesa, era una mesa de 3 patas, el aporte de Venezuela. ¿Podría andar por ahí, Ana Mercedes? Sí, a mí me parece, y de verdad que bueno, con estos datos y estos números que nos daba Federico, pues nos deja sorprendidos, ¿verdad? De cómo es que esa economía, ¿verdad?, de Nicaragua se mantiene mucho, ¿verdad?, con el soporte de Venezuela, y me imagino que al venirse toda esta crisis en Venezuela, bueno, pues entonces ahí también empieza a decaer Nicaragua. Bueno, y si Costa Rica está a las puertas de una crisis económica, peor. Si aquí se contrae la economía, vamos a contratar menos nicaragüenses. Si hay 1 millón o medio millón, no lo sabemos. Ahí caen las remesas. Ahí caerían las remesas. Sí. El gobierno de Nicaragua reconoce que tiene a medio millón de familias que dependen de las remesas. Sería una catástrofe, aún peor de la que tiene hoy por hoy Daniel Ortega. Vamos a ir a la pausa porque luego el corte, esto está poniendo interesantísimo. Luego del corte vamos a analizar escenarios, ¿verdad?, posibles de lo que pueda darse en Nicaragua dependiendo de lo que siga ocurriendo en Venezuela, que ahora con los petrodólares, ahora se inventaron una moneda de ellos diferente. Ya veremos si la economía venezolana se levanta o sigue estancada o sigue picada. Y eventualmente lo que podría pasar en Costa Rica, cuánto podría afectar aún más al régimen de don Daniel Ortega. Pero eso lo vamos a ver después de la pausa comercial. De agosto, Día de Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Acompáñanos del 22 al 25 de agosto en el Parque Nacional Cahuita para participar de las siguientes actividades: conversatorios, exhibiciones de stand, conciertos musicales, desfiles culturales y mucho más. Búscanos en Facebook como Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Invita Ministerio de Ambiente y Energía y SINAC. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble.
24 de agosto, Día de Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Acompáñanos del 22 al 25 de agosto en el Parque Nacional Cahuita para participar de las siguientes actividades: conversatorios, exhibiciones de stand, conciertos musicales, desfiles culturales y mucho más. Búsquenos en Facebook como Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Invita Ministerio de Ambiente y Energía y SINAC. Llegó Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica. Somos Plus porque somos más. Más cobertura con la mejor señal. Más respaldo con la mejor tecnología. Y más diversión con los mejores canales. Suscríbase al 47002222. Plus TV, el plus que te mereces. Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica, con los mejores canales y con la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. Ya estamos disponibles en Desamparados, Acerrí, Alajuelita, Atillos, Zapote, San Francisco de Dos Ríos, Paso Ancho y San Sebastián. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete al 905 77 77 777. En la segunda parte de este espacio, bueno, pues llegamos a la conclusión entonces de que lo que ocurre en Nicaragua pareciera que tiene un trasfondo histórico que nos remonta a los años 90, donde empiezan a cuestionarse la transparencia, vamos a ver cómo decirlo, ¿verdad? Para no ser tan duros, ¿verdad? Un alejamiento de principios. Bueno, digamos que un poco, ¿verdad? La atomización, ¿verdad? De ese poder político empieza a dislocarse cuando, bueno, quienes tuvieron que ir a una guerra civil, de repente se les olvidó la guerra y pasaron a ser parte de la clase gobernante. Pareciera que ya desde ahí empiezan fisuras dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nos apuntabas, ingeniero Federico Picado, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, en Venezuela. Y a eso pues hay que sumarle el hecho de que don Daniel Ortega concentra demasiado poder político, le apuesta a un sector empresarial a quien le complace en todo lo que le pida, pero al mismo tiempo eso implicaba concentrar mucha riqueza en manos de pocos y evitar distribuir esa riqueza a las grandes masas. Le apuesta al régimen venezolano, que de repente pues se encuentra en una situación compleja, económica, político y social. Por lo que veo también le apuesta a nuestro sólido sistema democrático y económico, que ahora la parte económica costarricense está en alas de cucaracha también de desestabilizarse por el alto déficit fiscal. Y entonces ante ese panorama y más las exportaciones hacia Estados Unidos, un Estados Unidos que ya la OEA empieza a mandarle mensajes al gobierno de Nicaragua y que de repente ya ahorita pues el gobierno Trump lo recoge, por ahí andan también con la ley tal que le están aplicando también a un empresario en comunicación, que se la podrían aplicar a los nicaragüenses. Y cuidado, ¿no? Entonces pues en un efecto cascada se empiezan a caer todos los pilares en los que estaba sustentada la política interna y externa de Nicaragua. ¿Qué podría esperarse, ese embajador, en lo que resta de esta administración de don Daniel Ortega? Dependiendo de lo que pase en estos escenarios, que los veo frágiles todos. Sí, hay que revisar con relación al régimen nicaragüense, que por una serie de circunstancias de tipo geopolítico, dijéramos. A mí no me gusta este término, pero mucha gente lo usa, ¿no? Resulta que Daniel, o el gobierno de Nicaragua, se convierte, a partir del primer gobierno de Daniel en el 2007, ¿no? Se convierte por una eficiente seguridad interior, por eficientes mecanismos de policía y control de ilegalidades en el país,
se convierte en una especie de muro de contención. Claro. Muro de contención para la migración, muro de contención para el trasiego de drogas. Eran muy eficientes. Se creó una policía eficiente para el combate, dijéramos, de esos dos fenómenos. Entonces, aunque no se quiera ver así, pero el gobierno de Nicaragua se convierte en un socio importante para la política de los Estados Unidos en América Central. Y la seguridad estratégica en sí de la región del Centroamericana. Entonces, como vemos, si la preocupación fundamental migratoria de los Estados Unidos está o se encuentra, dijeron, focalizada en lo que llaman el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, resulta que había síntomas y realidades de buenas relaciones entre los intereses, dijéramos, de los Estados Unidos y el comportamiento del gobierno de Nicaragua en términos de seguridad interior. Claro. ¿Ok? Eso le garantizaba a Daniel, dijéramos, una calificación de buena conducta para ciertos efectos políticos de su manejo internacional, de su política económica interna. Vamos a esto. Para el Fondo Monetario Internacional, la economía nicaragüense y Nicaragua como país era la niña bonita de Centroamérica. Era tan niña bonita, todavía creo, que los recursos derivados de la cooperación energética venezolana en los montos que ya les dije, no ingresaban a presupuesto nacional. Eso fue o se constituyó en una concesión del Fondo Monetario Internacional a Nicaragua. Nos dejas con la boca abierta. Sí, eso... No ingresaba al presupuesto nacional, se manejaba privadamente. No ingresaba al presupuesto nacional. Wow. ¿Por qué? Porque es más fácil manejarlo de manera discrecional, siempre y cuando sea bien usado. Siempre y cuando yo les digo una cosa, sea bien usado. Nosotros en Costa Rica también estuvimos ilusionados de alguna manera. Estaba dentro de nuestra perspectiva política allá con rumbo a las elecciones del 2010 de tratar de aproximar al país a la posibilidad de que nosotros integráramos y formáramos parte de Petrocaribe. Y de ahí la primera iniciativa del presidente Arias, 2006-2010, cuando enviaron a mi buen amigo Vladimir de la Cruz a Venezuela, y en la agenda de Vladimir iba el tema de la incorporación de Costa Rica a Petrocaribe. Para pasar a manejar el petróleo de la misma forma que Nicaragua. Claro, o sea, con el mismo esquema de operación y colaboración, etcétera, etcétera, ¿no? Ante un eventual triunfo, pongámoslo así, del PAC en las elecciones del 2010, estaba en la perspectiva nuestra, yo, dijéramos, mi ufano de ser dirigente nacional del PAC, estaba en la perspectiva nuestra llegar a esa posibilidad, ¿okay? Porque nos parecía interesante. Incluso nosotros manejábamos la posibilidad de integrar los recursos provenientes de Petrocaribe al margen del presupuesto nacional, pero con una junta directiva solvente. O sea, que fuera un mecanismo de administración que garantizara para nosotros mismos solvencia moral. Y pensábamos en algunos nombres que evidentemente yo me guardo, que formaban parte potencialmente de la dirección de ese mecanismo para la administración de la colaboración energética con Venezuela. Bueno, no se dio el triunfo de Otón en el 2010, todo eso se vino abajo, como ilusión, dijéramos, política, ¿no? Pero ahora que yo fui a Venezuela en el 2015, enviado por el gobierno de don Luis Guillermo, yo llevaba instrucciones no de incorporar a Costa Rica a Petrocaribe, no queríamos llegar a eso por las connotaciones políticas, pero sí, dijéramos, llegar a acuerdos económicos con Venezuela que permitiera el mismo tratamiento de Petrocaribe, pero en los marcos de un convenio bilateral. ¿Ya? Entonces, nosotros teníamos pensados una serie de medidas que coadyuvaran, dijéramos, en la efectiva, real, eficiente administración de esos recursos. Pero resulta que es una especie de estar del mismo lado del mostrador. Pero en Nicaragua se han dado situaciones lamentables.
con relación a la administración de los recursos derivados de la cooperación energética de Venezuela, que algunos sectores de la dirigencia política de Venezuela, lo digo con toda responsabilidad, conocen que han habido distorsiones importantes en el manejo eficiente y transparente de esos recursos. Aparentemente. Bueno, ante ese escenario, ¿qué le podría pasar a Ana Mercedes a Nicaragua? ¿Cómo ves este panorama que se ve complejo? Una Venezuela que ya no le puede ayudar como antes porque no tiene la solvencia que tenía en las épocas de bonanza de Hugo Chávez. Un Estados Unidos que ahora se siente tal vez decepcionado por lo que está pasando a nivel interno. O sea, ponen en jaque mate, un aprieto a la Unión Americana, ¿verdad? Por lo que pasa internamente en Nicaragua. Ya lo que en la ONU está ocurriendo de alguna forma, pues le prepara ya un escenario. Una Costa Rica que pareciera empieza a contraerse económicamente, tiene que resolver un problema que ha venido posponiendo, que se llama déficit fiscal. Independientemente si seguirán siendo los trabajadores quienes deban de pagar más impuestos o si de verdad habrá que tocar algún sector privilegiado, lo cierto caso es que hay que darle respuesta a ese reto, a ese pendiente. Y ante un país que está económicamente paralizado por tanta violencia, ¿qué le queda de vida a este régimen, a este gobierno de don Daniel Ortega? Bueno, a eso vamos a ver, porque también una de las formas que me parece a mí que ha tenido Nicaragua también es el turismo, ¿verdad? Que en este caso también el turismo va a decaer, ¿verdad? O ya está decayendo, y esa es una de las partes que también sobrevivían, digamos, esa economía nicaragüense, y me parece que sí que, o sea, ¿qué habrá que hacer para que se sostenga? Porque sí, acá en Costa Rica, bueno, se viene esa crisis fiscal, las remesas me parece que ahí también van a disminuir, y sí, con ese problema de Venezuela se decae, y me parece que ahí sí tendrá que haber un replanteamiento, y es donde también algunos apuntan que también con el cambio de jerarca, ¿verdad?, de gobernante, de adelantar esas elecciones podría ser parte de ese cambio, pero ¿cómo hacerlo si también el gobernante, ¿verdad?, en este caso Ortega, no quisiera dejar ese poder? Claro, y aparte del turismo también el tema de la inversión extranjera. ¿Cuántos costarricenses han ido a invertir a Nicaragua? ¿Cuántos sudamericanos, europeos, norteamericanos? Lo veíamos como un país muy seguro. Yo afirmaba que era el país más seguro de Centroamérica. Hoy por hoy digo que después de 40 años, después de la caída de Somoza, sigue manteniendo la misma inestabilidad política de toda su historia. ¿Cuánto puede pesar todo esto, señor ex embajador? Sí, para ponerlo en alguna perspectiva, muchos creemos que estratégicamente Daniel Ortega está derrotado. O sea, porque el horizonte que él tiene para manejar su país, cada día por todos los factores que apuntan ustedes dos, se van estrechando. O sea, y un gobierno no puede caminar así, una sociedad no puede ser administrada de esa manera, porque la perspectiva que tiene en todas sus manifestaciones sociales, económicas, políticas, se van estrechando. Y lo está. Sí, claro. Y él lo tendrá claro que efectivamente su situación es bastante débil. Yo creo que sí, porque se le van estrechando los espacios de maniobra. O sea, es que, digamos, yo comparo la situación interna de Venezuela con la situación interna de Nicaragua, y son dos escenarios totalmente distintos. ¿En qué se diferencian? ¿En qué se diferencian? De que en el caso de Venezuela tiene muy buenos aliados estratégicos, China y Rusia, y algunos otros países, como la India, como Turquía. Y Nicaragua no tiene, dijéramos,
esa retaguardia que le ayude a él a operar en términos de generar acciones políticas que le permitan salir de la situación de crisis, ¿no? Me decías antes del corte comercial que ni tan siquiera tiene relaciones diplomáticas con China. Sí, exacto. Que las tiene con Taiwán. Las tiene con Taiwán, ¿eso quiere decir algo? Y bueno, quiere decir mucho. Sí, claro. O sea, la tercera parte del planeta no está con ellos. Pero aparte de esa circunstancia, también me decías que lo del canal, que era como el proyecto estrella que sembraba esperanza, futuro para los nicaragüenses, se cayó. Vea, ¿Qué pasó con el canal? El tema del canal es que nunca estuvo en la cartera, como se vendía en el exterior, nunca estuvo en la cartera de proyectos comunes con la República Popular China. O sea, el canal fue una ilusión, un poco de humo que se le vendió a la sociedad nicaragüense, en donde estaba de por medio un señor chino de Hong Kong, operador de proyectos internacionales, promotor de proyectos de gran fondo y calado, dijéramos, aunque yo nunca los conocí. Y este señor, en sus afanes, dijéramos, de promover un proyecto, tenía que conseguir capital internacional, claro, privado, supongamos, ¿no? Pero no chino. ¿Por qué? Porque los chinos no le iban a abrir la puerta a un país que mantiene relaciones con Taiwán. Claro. Eso es elemental, ¿no? Y además un proyecto de la magnitud que se hablaba del orden de los $50,000 millones. Y con un gran impacto, y con un gran impacto a la naturaleza internacional, con un gran impacto interno, ¿no? Geopolíticamente, geomilitarmente, en la población nicaragüense, que sirvió para una serie de atropellos, porque comenzaron los procesos de apropiación de terrenos por donde supuestamente iban a pasar las obras del canal. Claro. Y más bien sirvió para que algunos vivillos se hicieran ricos agarrando la tierra de algunos que no la tenían ni titulada en la ruta supuestamente del canal. Eso fue un poco de humo. Bueno, fue como el drenaje del río San Juan. Eso fue un poco de humo que se le vendió porque se le vendió a su país. Pero don Pastora todavía está en su puesto. Todavía gana $3,000 al mes por eso, ¿no? Tenemos que ir a la pausa comercial, al último corte, porque luego de la pausa vamos a tratar de ver si nos podemos responder qué será lo más inteligente que podríamos hacer los costarricenses respecto al tema interno que vive hoy por hoy Nicaragua. Al ver hoy esta comparación dentro de la política interna y el contexto internacional, ¿qué será lo más inteligente que hace nuestro gobierno, nuestra sociedad, para vernos lo menos involucrados en esta zozobra político-social que vive la hermana República del Norte? Eso lo vamos a analizar después de la pausa. De agosto, Día de Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Acompáñanos del 22 al 25 de agosto en el Parque Nacional Cahuita para participar de las siguientes actividades: conversatorios, exhibiciones de stand, conciertos musicales, desfiles culturales y mucho más. Búscanos en Facebook como Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Invita Ministerio de Ambiente y Energía y SINAC. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-1234567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. 24 de agosto, Día de Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Acompáñanos del 22 al 25 de agosto en el Parque Nacional Cahuita para participar de las siguientes actividades: conversatorios, exhibiciones de stand, conciertos musicales, desfiles culturales y mucho más. Búscanos en Facebook como Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Invita Ministerio de Ambiente y Energía y SINAC.
Llegó Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica. Somos Plus porque somos más. Más cobertura con la mejor señal. Más respaldo con la mejor tecnología. Y más diversión con los mejores canales. Suscríbase al 47002222. Plus TV, el plus que te mereces. Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica, con los mejores canales y con la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. Ya estamos disponibles en Desamparados, Acerrí, Alajuelita, Atillos, Zapote, San Francisco de Dos Ríos, Paso Ancho y San Sebastián. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete al 905 77 77 777. Hoy analizamos la realidad político-social de Nicaragua vista desde la parte de la política interna con relación a la política internacional. Creo que nuestro invitado, Ana Mercedes, ha sido valioso para entender un poco que efectivamente hay razones internas, porque creo que hace mes y medio analizamos el contexto interno que hacía tambalear a Daniel Ortega, pero que también hay motivos externos de política internacional que lo hacen estar en la cuerda floja. Sí, sobre todo, ¿verdad? Ver que este conflicto no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Que se dio y que uno dice, ¿por qué por un decreto explotó? ¿No? Sino que todo esto se ha ido acumulando y acumulando, claro, y acumulando, y sobre todo, ¿verdad? Algo que deteriora mucho la situación de un país son sus políticas exteriores. La política interna nunca se debe de desligar de la política internacional y viceversa. Eso fue lo primero que yo aprendí en la universidad, en mi primer año en generales, ¿verdad? Fue lo primero que me enseñaron. Y por eso hoy queríamos invitar a alguien que nos hiciera esa lectura de la política externa. Si la ayuda venezolana disminuyó, si la cooperación costarricense con remesas está inestable, si la realidad internacional ahora pues desfavorece a Ortega y ya la inversión extranjera no va a ser la misma, el turismo no va a ser el mismo, Estados Unidos ahora va a tener que asumir una posición diferente, pues yo creo que realmente pues el panorama se le complica, porque era un gobierno que su modelo económico se sustentaba de las remesas de Costa Rica, los 1.400 millones de dólares que nos dice don Federico, de la cooperación venezolana de 400, 500 millones de dólares en petróleo que lo canjeaban por granos, y de los 1.500 millones de dólares anuales que estaban exportando a los Estados Unidos. Ante esa realidad, don Federico, ¿qué es lo más inteligente que podríamos hacer los costarricenses? Nos quedan como un par de minutos para vernos lo menos salpicado posible de esa oleada de migrantes y también manejar un poco lo nuestro, lo interno, porque ya también pareciera que la población costarricense empieza a despertar y empieza a pegar el grito al cielo y decir ya no podemos aceptar o recibir más migrantes. Y también con la inversión que los costarricenses tenían en Nicaragua, que también están en ese veremos. ¿Verdad? Bueno, ahora yo creo que hay pérdidas en los negocios a veces. Sí, yo creo, o sea, lo más lamentable que se pueda dar en Nicaragua y que nos afecta a nosotros, se puede manifestar de diversas maneras. Ejemplo, una intervención extranjera. Podría darse una... Sí, claro, ya hay un señor senador en Miami que está vociferando pidiendo intervención militar en Nicaragua. Yo lo veo lamentable. ¿Cuál senador es? Ahorita no me acuerdo del nombre, pero es famoso, es de nombre latino. Okay. Hoy salen declaraciones de él por ahí que circulan en los medios. Un agravamiento de la situación interna que derive en un conflicto civil-militar puede estar en la agenda de cualquiera. De los dos bandos. De los dos bandos. O también un agravamiento de la situación interna que derive en mayor intransigencia o rebeldía cívica. Que esa sería, dijéramos, la última alternativa que nos conviene a nosotros. Porque puede ser... De todos los escenarios, de todas las probabilidades, la menos mala. Claro, porque puede ser un conflicto de baja intensidad, ¿no? En términos
de enfrentamiento civil, ¿no? Pero que también puede ser también que la actuación del mundo externo, ¿no? Los organismos internacionales, etcétera, ¿no? hagan mella en la voluntad política del gobierno de Nicaragua que genere su salida. En un minuto, porque ya tenemos que irnos, ¿lo está haciendo bien el gobierno de Carlos Alvarado? ¿Está manejando bien la política exterior con Nicaragua? ¿Está manejando bien la política interna con respecto al tema de migración? Sí, yo creo que sí, está haciendo los esfuerzos que corresponden. Sí. ¿Y por qué? Porque también Carlos tiene un problema interno que resolver. Perdón, el señor presidente tiene un problema interno que resolver, que es el tema de la agenda fiscal, de la agenda presupuestaria del gobierno nacional y sus instituciones. Entonces la atención principal tiene que estar dedicada a ese problema, que es eminentemente político, ¿no? Bueno, de verdad que es interesante, vean qué bonito punto de vista nos dimos hoy, ¿verdad? Por primera vez en los medios nacionales, un canal y un programa independiente nos da esa visión que nadie había ofrecido sobre la realidad de Nicaragua, vista ya no solo desde la política interna, desde lo que ocurre históricamente desde hace 30 años, sino vista en comparación con la realidad del contexto internacional, la realidad que ha sustentado un modelo económico en la hermana República de Nicaragua, donde prácticamente, bueno, pues hay una triada que ha sostenido este modelo por varios años, se llaman Venezuela, Costa Rica, los Estados Unidos y la inversión extranjera. Podríamos más que una triada hablar de cuatro patas a esta mesa, ¿verdad? Hoy por hoy, las cuatro totalmente frágiles, totalmente inestables, que han de tener al presidente Ortega, me imagino, bastante inseguro, bastante nervioso. Muy preocupado. Y debería de estar el presidente Ortega buscando una solución inteligente, presidente, inteligente, para su futuro, el de su familia, el de su país y el de su partido político. En la vida a veces es mejor pensar con la cabeza que no con las vísceras, ¿verdad? Con el hígado. Vísceras. Y en la vida hay que saber cuándo hay que retirarse y cuándo después hay que regresar. Muchas gracias, embajador, de verdad que es un gusto tenerlo por acá. No, con mucho gusto. Espero que sea la primera de muchas veces, de verdad, de tenerlo por acá en TV Plus. Hoy, como siempre, con un espacio interesante que usted tendrá la oportunidad de también pues volverlo a presenciar este sábado a las 5 de la tarde, al igual que el día domingo. Gracias, por hoy es todo. Esperamos haberles llevado una visión diferente de la realidad de Nicaragua. Será hasta el próximo jueves con más información, ¿verdad? Y para los que nos sintonizarán este sábado, nos veremos el domingo y después el próximo jueves con un tema más, como siempre, tratando de llevar puntos de vista diferentes a la realidad política de nuestro país y también al contexto internacional. Que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país, en compañía de los periodistas Carlos Garro, Ana Vega y sus invitados. Su cita es todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche por su canal, Canal 54 y la 1360 AM, en este espacio informativo donde su opinión vale. Te esperamos. Buenas noches.